Bien, para este problema dice que se van promediando cada vez los exámenes. Dice, en un curso se aplica 5 exámenes, todos tienen la misma puntuación máxima, pero la calificación final se obtiene como sigue. La calificación del primer examen se promedia con el segundo. O sea, al principio, el problema 1 valía 100%, o sea, el total, 1, digamos. Bueno, para no hacer un porcentaje, lo vamos a hacer con fracciones. Digamos, es 1 en la primera etapa, ¿no? En la etapa 2, el problema 1 ya nos va de la mitad, ¿no? Porque se promedió el problema 1 más el problema 2 entre 2. Esto va a ser un medio del problema 1 más un medio del problema 2, ¿no? Entonces en este momento le vale un medio, ¿no? Ahora, dice, se promedió con el segundo. Hasta aquí, ¿no? Luego dice, el resultado se promedia con la calificación del tercero. Entonces, este resultado de aquí se va a promediar solo con la calificación del tercero, ¿no? Como todo esto es un solo número, entonces en la etapa 3, esta va a ser la etapa 1, esta va a ser la etapa 2, en la etapa 3, lo que tenemos es que este número de aquí, que está compuesto de un medio del problema 1 más un medio del problema 2, se le va a sumar el problema 3, pero como todo esto es un solo número, entonces se va a dividir entre 2. Todo esto se divide entre 2. De tal manera que para este momento el problema 1 va a ser un medio entre 2, que es un cuarto del problema 1, más un cuarto del problema 2, más un medio del problema 3. ¿Sí? Si el resultado se promedia, prefiero el tercero, dice. Ahora, el resultado se promedia con la calificación del cuarto examen. Entonces en la etapa 4, ya todo esto va a ser un solo número. Entonces, y se le va a sumar la calificación, bueno, se le va a sumar a todo esto la calificación del cuarto examen y se va a dividir entre 2, ¿no? Digo, esto yo no lo voy a escribir porque pues nomás me está dando garabatos y a mí nomás me interesa la fracción que va a haber aquí, ¿no? Y entonces va a ser un cuarto del problema 1 más un cuarto del problema 2, bueno, lo voy a hacer, más un medio del problema 3. Todo esto es un solo número, digamos. Todo esto ya está representando un solo número, más el problema 4 y entre 2. Y entonces nos va a quedar que esto va a ser un octavo del problema 1 más un octavo del problema 2 más un cuarto del problema 3 más un medio del problema 4. Y finalmente todo esto se va a hacer otra vez un solo número, ¿no? En la etapa 5. Entonces va a ser un medio del problema 1, un octavo, perdón, más un octavo del problema 2, más un cuarto del problema 3, más un cuarto del problema, más un medio del problema 4, más el problema 5. Ahora, como todo esto en realidad lo vamos a estar viendo como un solo número, entonces todo esto dividido entre 2. Y esto nos va a dar un 16avo del problema 1 más un 16avo del problema 2. Digo, podemos continuarlo aquí, pero lo que nos pregunta es ¿en qué porcentaje, ¿no? Dice, ¿en qué porcentaje la calificación contribuye al examen? Y entonces sería en un 16avo. Ahora, ¿cuánto es un 16avo? Bueno, pues 100% es un entero, ¿no? El 50% es un medio, 25% es un cuarto, 12.5% es un octavo, y la mitad del 12 es 6 y la mitad del 5 es 0.25%, es un 16avo. Entonces estaría contribuyendo en 6.25%. Ya casi nada, ¿verdad?